Hermanos y hermanas, en este quinto domingo de Cuaresma, circunstancias ajenas a nuestra voluntad nos impiden participar en la celebración de la Eucaristía. Sin embargo, sabemos que cuando nos reunimos en su nombre, Jesucristo está presente en medio de nosotros. Y recordamos que cuando se lee la Escritura en la Iglesia, es el Verbo mismo de Dios quien nos habla. Hoy la Iglesia se reúne en esta casa, porque donde dos o tres están reunidos en su nombre, yo estoy allí en medio de ellos, dice el Señor. Su palabra es alimento para nuestra vida, por ello, en comunión con toda la Iglesia universal, vamos juntos a ponernos a la escucha de esta palabra. Este quinto domingo de Cuaresma nos permite vislumbrar la pasión y resurrección de Cristo. En estos días de pandemia, cuando escuchamos que han fallecido o caído enfermos, familiares, amigos o conocidos, nuestro prójimo en definitiva, nos postramos ante ti, Señor, con lágrimas en los ojos. Al recibir la noticia de la muerte de tu amigo Lázaro, también tú te echaste a llorar, hasta el punto de que los testigos exclamaron, ¿cómo lo amaba? Jesús, reanimando a tu amigo, quieres que nos convenzamos de que el amor es más fuerte que la enfermedad y la muerte. Tú nos darás muy pronto la inquebrantable prueba de esta realidad a través de tu pasión y de tu resurrección. Hermanos y hermanas, en medio de nuestras tribulaciones, en lo más profundo de nuestras pruebas, la Iglesia nos propone descubrir paso a paso hasta llegar a la Pascua que Dios nos ama hasta ofrecerse a sí mismo, para que todos puedan participar en la resurrección de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Preparémonos ahora a abrir nuestros corazones guardando un momento de silencio. Vamos en pie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para prepararnos a acoger la palabra de Dios de manera que pueda regenerarnos, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Que tu gracia, Señor, nos permita imitar con alegría la caridad de Cristo, quien entregó su vida por amor de los hombres y mujeres. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. A continuación, escuchamos la palabra de Dios. Primera lectura de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, os restableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que la aurora, el centinela. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
Contigo, Jesús, Pastor eterno, tu iglesia no carece de nada. Tú nos haces renacer de las aguas del bautismo, sobre nosotros derramas tu Espíritu Santo. Para nosotros preparas la mesa de tu cuerpo. Tú nos llevas más allá de la muerte, hasta la casa de tu Padre, donde todo es gracia y felicidad. Leemos la segunda lectura. Segunda lectura de San Pablo a los romanos. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, en cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que cree en mí no morirá para siempre. Nos ponemos en pie para oír el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Lázaro se encontraba enfermo en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá. Jesús le contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén como unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola,
Viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues tenemos la primera lectura del profeta Ezequiel, que es muy breve, pero muy clara, y donde dice Dios que Él abrirá los sepulcros y que infundirá su espíritu y que los muertos vivirán. Y esto es pues es un anticipo de la resurrección de los muertos que decimos en el credo, ¿no? Pero en el Evangelio, pues, Jesús da una muestra de que Dios está entre nosotros y ha venido entre nosotros. Cuando resucita a Lázaro, primero cuando permite la muerte de Lázaro. Permite la muerte de Lázaro, dice, para que se manifieste la gloria de Dios. Muchas veces no entendemos las cosas que pasan en la vida. Las cosas que pasan en la vida pues, pueden ser por muchas razones, ¿no? Aquí en este caso el Señor lo dice claramente. Lázaro ha muerto porque tenía que morir para que Jesús lo resucitara. Y con eso dice el Evangelio de San Juan que muchas de las personas que estaban allí creyeron. Creyeron porque vieron al muerto salir del sepulcro. Hoy en día mucha gente le gustaría ver también, ¿no?, este evento, ¿no?, con tantos muertos como están habiendo por el coronavirus. Y muchos creyentes incluso podrían decir: oye, si estuviera aquí Jesús físicamente, a lo mejor podría sacarnos de este problema, ¿no? Pero claro, la cosa no es tan sencilla. Cuando Jesús hace esto, lo hace en el tiempo que estaba reservado para él, para manifestarse al mundo como hombre y Dios verdadero. Sus apóstoles y sus discípulos lo vieron estas cosas y dieron testimonio, y ese es el testimonio de fe que nos llega a nosotros. Un testimonio que nos dice
que para Dios no hay nada imposible y que Dios está por encima de la vida y de la muerte. Que no veamos hoy a un muerto resucitar, eso no nos quita ni un gramo de fe, porque nosotros ya hemos creído. De hecho, Jesús le hace la pregunta, ¿no?, a María o a Marta. Le dice a Marta, le dice Jesús, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y aquí Jesús va más allá de lo que es la resurrección física. Aquí ya estamos viendo el anticipo de lo que es la vida del alma, ¿no?, la vida eterna. Creer en Jesús es vivir para siempre. Aquel que está vivo y cree en mí, dice Jesús, no morirá para siempre. Y le pregunta otra vez, dice: ¿crees tú esto? Y la prueba de fe que da Marta en ese momento es la que nos invita hoy el Evangelio a nosotros. Porque Marta estaba viendo allí a Lázaro muerto, y antes de que Jesús lo resucite, o sea, no le hace falta ver la resurrección de Lázaro para contestarle Marta a Jesús: creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Pues eso es lo que nos pide en el día de hoy con lo que está pasando en el mundo, es lo que nos está diciendo a gritos, nos está diciendo el Señor, ¿no? Nos está pidiendo que ante este problema que tenemos encima, toda la humanidad, que tengamos fe en que con Jesús ni la muerte ni la vida, porque Jesús es la vida. Y si creemos en Él, no hay nada que nos pueda apartar de Él. Y la carta a los romanos, San Pablo ya nos da otra pista también de cuál no es la forma de tener fe en Jesús. ¿Cuál no es la forma? Dice San Pablo: los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Esa no es la forma de tener fe en Dios. Pero San Pablo le dice a la comunidad cristiana: pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Entonces, ahí la palabra nos está diciendo, nos está invitando a reflexionar si verdaderamente nuestra vida es esa, el Espíritu de Dios habita verdaderamente en nosotros. Es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. ¿Llevamos una vida conforme al Espíritu de Dios? Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer hoy. ¿O llevamos una vida desordenada y egoísta? Es más, San Pablo, que es muy directo, dice: quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Esto es muy duro, es muy fuerte. Y dice: si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Pues esta es la cuestión. Si nosotros tenemos fe en Jesús, en Dios, tenemos que llevar una determinada vida, un determinado camino. Y si eso se cumple en nuestra vida, pues entonces entra en juego las palabras de Jesús a Marta, que dice: si crees en mí, no morirás. Si crees en mí, tendrás vida eterna, y no hay nada que te pueda pasar en esta vida, ni siquiera la muerte, como le ocurrió a Lázaro, que pueda hacerte daño, que pueda hacerte mella. Esta es la promesa. Y por eso dice Pablo en la carta a los romanos: si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales. Ahí está la lección
que yo veo hoy en esta palabra. Tenemos que tener claros quiénes somos como cristianos, en quién creemos, y si es así que creemos, tenemos que tener muy claro qué tipo de vida llevamos. Analizarlo y examinarlo. Así que el Señor nos bendiga en el día de hoy con el entendimiento de su palabra y que a cada uno de nosotros pues nos ilumine para que en este difícil momento que estamos viviendo pues alcancemos sabiduría y salvación. Y ahora profesamos en pie nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora, confirmados en nuestra fe por el regreso a la vida de Lázaro, imploremos con confianza al Padre que escucha a su Hijo, para que lejos de hundirse en la tempestad, la barca de tu Iglesia se convierta en un refugio para todos, roguemos al Señor. Oremos. Para que crezca en los catecúmenos el deseo del bautismo, roguemos al Señor. Para que los hombres y las mujeres de buena voluntad descubran en medio de sus tribulaciones el sentido de su vida, escuchando tu palabra, roguemos al Señor. Para que nuestras familias sean animadas por la paciencia y la ternura, roguemos al Señor. Por todas las personas atribuladas por el confinamiento, roguemos al Señor. Para que los investigadores médicos y personal sanitario encuentren la fuerza para continuar su labor con espíritu de servicio, roguemos al Señor. Para que las personas hospitalizadas y sus familias superen la prueba de la enfermedad, roguemos al Señor. Por todos los difuntos que tú llamas a la resurrección, roguemos al Señor. En este momento podemos hacer alguna intención que queramos, libre. Pues yo pido por España, Señor, concretamente, que es el sitio de nuestra patria, el sitio donde estamos viviendo, para que nuestra patria comprenda, para que el pueblo de Dios comprenda, para que nuestros pastores comprendan, tengan luz, tengan sabiduría para comprender el momento histórico que estamos viviendo. Roguemos al Señor. Unidos en el Espíritu y en la comunión de la Iglesia y fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Acabamos de unir nuestra voz a la del Señor Jesús para orar al Padre. Somos hijos en el Hijo. En la caridad que nos une los unos a los otros, renovados por la palabra de Dios, podemos intercambiar un gesto de paz, signo de la comunión que recibimos del Señor. La paz sea nuestra. Vamos a sentar un momento. Dado que no podemos recibir la comunión sacramental, el Papa Francisco nos invita
apremiantemente a realizar la comunión espiritual, también llamada comunión de deseo. El Concilio de Trento nos recuerda que se trata de un ardiente deseo de alimentarse con este pan celestial unido a una fe viva que obra por la caridad y que nos hace participantes de los frutos y gracias del sacramento. El valor de nuestra comunión espiritual depende, por tanto, de nuestra fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía, como fuente de vida, de amor y de unidad, así como de nuestro deseo de comulgar, a pesar de las circunstancias. Con esta disposición de ánimo, invito ahora a inclinar la frente, a cerrar los ojos y vivir un momento de recogimiento. En lo más profundo de nuestro corazón, dejemos crecer el ardiente deseo de unirnos a Jesús en la comunión sacramental y de hacer que su amor se haga vivo en nuestras vidas, amando a nuestros hermanos y hermanas como Él nos ha amado. Y vamos a finalizar esta celebración. Nos ponemos de pie. Por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, Madre de toda la Iglesia, de todos los santos y las santas de Dios, que el Señor de la perseverancia y la fortaleza, y nos ayude a vivir el espíritu de sacrificio, compasión y amor de Cristo Jesús. De este modo, en comunión con el Espíritu Santo, daremos gloria a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.